Transformers es una franquicia que alcanzó ya unos 40 años de vida, debutando durante la década de los 80 junto a otras franquicias populares de esa época. Desde entonces, Transformers fue una de las pocas marcas que logró sobrevivir al paso del tiempo, gracias a sus múltiples líneas de figuras y productos audiovisuales. Hasbro tenía una gallina de huevos de oro que no podía dejar a un lado. La franquicia supo mantenerse con el pasar del tiempo e ir aumentando su público a través de diferentes medios. Claramente el pico de popularidad se dio con las películas de Michael Bay. Obviamente no todo ha sido perfecto en la historia de la marca. Uno de los momentos más difíciles fue en la década de los 90. De no haber sido por la línea de figuras y la serie Beast Wars, es probable que la franquicia no hubiera logrado llegar al nuevo milenio. Sin embargo, hoy no quiero centrarme en esa crisis, sino en otra etapa que, al menos para mí, como fan, representa un periodo oscuro por varias razones. Este video será más bien un ensayo personal en el que compartiré mi perspectiva como fan que vivió esa época. En la actualidad, suelo leer en las redes que muchos opinan que Transformers está pasando por un momento complicado. Si bien es cierto que enfrenta algunos altibajos, no creo que nada se compara con la etapa de la que hablaré hoy. Tal vez algunos de los que comentan esto son demasiado jóvenes para recordar esos años, o quizás vivieron ese periodo pero no lo recuerdan claramente, tal vez porque fue justo cuando muchos comenzaron a involucrarse con la franquicia, pero como alguien que ha estado presente desde antes, me resulta difícil olvidar ese tiempo. Nuevamente, recalco que todo este video es algo personal, se basa solo en mi opinión, podrán estar de acuerdo o no. La verdad es que tenía ganas de hablar de este periodo desde el año pasado, pero aquí estamos. Así que, gente geek, sean bienvenidos al primer video del 2025. Dejando la introducción a un lado, empecemos. La época de la que vamos a hablar en este video comenzó en el 2014 y se extendió, más o menos, hasta el 2018. Antes de este periodo, Transformers atravesaba una fase bastante sólida. Transformers Prime fue una serie que se lanzó en el 2010, seguía en emisión y había sido bien recibida por gran parte del fandom. Las figuras de la línea también eran muy populares. Además, en el mismo año tuvimos el lanzamiento de Transformers War for Cybertron, un juego desarrollado por Hammond Studios y publicado por Activision. Esta entrega también fue muy bien recibida por el fandom. En el 2011 se estrenó la tercera película del Bayverse, Dark of the Moon, que cerró la trilogía iniciada en el 2007 dando un final un tanto digno. La película obtuvo una buena recaudación y recibió críticas mixtas, pero en general positivas, además de que su línea de figuras fue excelente. Ese mismo año también llegaba Transformers Rescue Bots, una serie dirigida a un público más joven pero que logró conectar con su propio segmento de seguidores. En el mundo de los cómics, el 2012 fue un año clave con el lanzamiento de dos series muy queridas por los fanáticos, Robots in Disguise y More Than Meets the Eyes. Para el colmo, en el 2013 tuvimos el evento Dark Cybertron, un crossover que unió ambas tramas. Si bien la historia del evento tuvo sus quejas, una parte del fandom lo recibió con los brazos abiertos. El 2012 también vio el estreno del videojuego de Transformers Fall of Cybertron, nuevamente publicado por Activision y desarrollado por Hammond Studios. Este juego era una secuela a War for Cybertron. Esta nueva entrega dejó una huella profunda en el fandom. Su modo campaña y multijugador eran tan divertidos que llegó a competir con el multijugador de Halo 4 en cuanto a popularidad. Y entre el 2012 y el 2013, el estudio de desarrollo de videojuegos Jagex estaba trabajando en un nuevo proyecto llamado Transformers Universe, un juego del tipo MOBA vinculado con Transformers Prime, que estaba generando mucho interés, además de obtener resultados positivos en sus betas cerradas y abiertas. Por último, en lo que respecta a las figuras, Hasbro seguía apostando por su línea Generations, que ofrecía una gran variedad de personajes. Si bien algunas figuras no cumplían con las expectativas, aquellas que sí destacaban eran tan excepcionales que lograban eclipsar a las no muy queridas. Como ven, entre el 2010 y el 2013 se desarrolló un periodo clave para la marca. A ver, no todo era perfecto tampoco. Transformers Animated había sido cancelada en el 2009, luego de su tercera temporada. Esta noticia generó un gran descontento en el fandom. También en el 2009 salió la segunda película del Bayverse, Revenge of the Fallen, la cual fue un éxito en taquilla, pero en cuanto al recibimiento, tanto el fandom como la crítica destrozaron a la cinta y la consideraban de muy baja calidad en comparación a la del 2007. A esto hay que tener en cuenta que la segunda película se vio afectada por la huelga de escritores de aquellos años. También a su vez, los planes de la continuidad alineada, el nuevo proyecto de Hasbro, no estaban saliendo de acuerdo al plan, y obviamente los productos que mencioné antes tampoco iban a ser del agrado de todos. Pero a ver, a fin de cuentas, como dije al inicio, fue una etapa sólida para Transformers, había contenido variado que permitió integrar nuevos consumidores / fanáticos a la marca. Ahora sí, terminando este repaso general, pero necesario, para entender el contexto, pasemos al 2014, año que para mí fue el inicio de una fuerte decadencia en la marca, que se extendió en los diferentes medios como una plaga. Comencemos con lo más pesado. La cuarta película del Bayverse, La Era de la Extinción, tuvo una gran recaudación, pero se convirtió en la película más criticada de todo el universo de películas de Transformers. Generó mucho descontento en la crítica especializada y en el fandom. Se la tachaba de presentar una historia sin mucho sentido y con agujeros de guión del tamaño de un agujero negro. Generó varias dudas sin respuesta
propuestas, tenía un cast de humanos muy insípido, un humor muy incómodo y un largo etcétera. A ver, sí, se introdujeron a personajes queridos como Grimlock y Lockdown, presentaba cosas interesantes, pero lamentablemente la ejecución de esta película fue horrible. Más si le sumamos que Michael Bay tenía menos ganas de dirigir esta película que el papá de Nelson queriendo hacerse cargo de su hijo. Desafortunadamente, la calidad de esta película totera se extendió hasta la línea de figuras de la misma. Antes que nada, un poquito de contexto. Desde que comenzaron las líneas de figuras del Bayverse, pese a ser buenas en su mayoría, había una queja recurrente en la línea de cada película, y es que se decía que eran figuras muy complejas y difíciles de transformar. La línea de figuras de Dark of the Moon no fue la más vendidas y justamente fue por esto. A nivel personal, sí es verdad que las figuras de Revenge of the Fallen y Dark of the Moon eran un tanto difíciles de manipular, pero no me parecían exageradamente complejas, eran otro tipo de figuras. Lamentablemente, esto le pasó factura a la línea de figuras de la era de extinción, porque la verdad, esa línea era una reverenda mierda. Las figuras, hablando ahora solo de los deluxes, Voyagers y líderes, eran muy malas, capaz una que otra era decente o siquiera divertida, pero la gran mayoría dejaba que desear. El control de calidad se había tomado un año de sabático, las transformaciones se habían vuelto sosas y en algunos casos molestas, la pintura del plástico tampoco era buena. Recuerdo que mi Drift literalmente perdió todo el amarillo de su rostro. Los diseños de las figuras se basaban en artes conceptuales y no en los modelos finales de la cinta, veas el caso de Hound o Lockdown, y las articulaciones y el nivel de jugabilidad era bastante mediocre. Quizás los modos alternos eran lo más destacable, pero no podían salvar la línea. A todo esto, hay que sumar otro factor que perjudicó bastante, las sublíneas. Obviamente no era algo nuevo, veníamos del lanzamiento de cosas como Human Alliance o Cyberverse, entre otras más. El problema era que las figuras de estas sublíneas eran las que más abundaban en las jugueterías, y además se notaba de lejos que la calidad era muy mala incluso para lo que eran. Para mí, ver esto en su momento solo hacía que me dieran ganas de pegarme un tiro en plena tienda. Claro que las sublíneas eran para un público más chico, pero eso no quita la terrible calidad de estas en comparación a cosas anteriores hechas para el mismo público. Encima, parecía que la línea principal también apuntaba a un público mucho más joven, sobre todo por la mala simplificación de las mismas. Simplemente era triste ver el gran bajón de calidad que pegó esta línea de figuras en comparación a las tres anteriores. Incluso extrañaba ver figuras de personajes que ni siquiera habían salido en las películas. Para mí era algo gratificante o divertido o como sea, ver este tipo de figuras. Pero acá simplemente teníamos que conformarnos con un maremoto de mierda. Todo esto fue en el 2014, sin embargo, aún no terminamos con este año. Como muchos recordarán, durante la década de los 2000 era normal que sacaran videojuegos basados en películas para reforzar el marketing y acompañar en el estreno de la cinta. Eran juegos licenciados, divertidos, pero que no eran la gran cosa. Transformers venía haciendo esto desde 2007, por ende era normal esperar a que sacaran un juego basado en la cuarta película, pero nadie se esperaba lo que estaba por venir. Transformers Rise of the Darkspark no era una adaptación a la película de la era de extinción, sino que tomaba algunos personajes y los ponía en una historia totalmente diferente. Esto no tendría nada de malo, de no ser por dos grandes razones. Primero, era que intentaron vincular la trama con el universo de la duología de Cybertron, y por ende, con la continuidad alineada, lo cual era más estúpido que romper un bloque de piedra en Minecraft con las manos en vez de usar el pico. Y en segundo lugar, el juego era una garcha. Nuevamente tengo que darles un poco de contexto. En el 2013, Hackman Studios estrenó el videojuego de Deadpool, un título fuertemente criticado y que tuvo malas ventas. A Activision no le gustó esto, así que mandó al estudio al closet de Call of Duty y puso a cargo a Edge of Reality para desarrollar el nuevo juego de Transformers. El estudio no se molestó en hacer algo nuevo, simplemente copió todos los assets de War for Cybertron y Fallout Cybertron y los pegó en un nuevo proyecto, además de eliminar el modo multijugador y la personalización que destacaron demasiado en Fallout Cybertron. El resultado fue un juego mediocre, que se notaba que solo se hizo por mero contrato con Hasbro. No se sentía la misma pasión y cariño que había detrás de War for Cybertron y Fallout Cybertron. Al final, una patada en los dientes dolía menos que este juego. Lo peor es que este juego marcó de cierta forma el final de la trayectoria de Transformers en los títulos AAA. Sé que hubo algo gordo después, pero más adelante llegaré a eso. Después, a finales del año, tuvimos el lanzamiento de la línea Combiner Wars, la cual era la primera parte de una trilogía de líneas de figuras titulada como Prime Wars Trilogy. Combiner Wars proponía traer actualizaciones de los famosos Combiners, grupos de personajes que podían, valga la redundancia, combinarse y formar un robot mucho más grande. La idea no era mala, al final, los fans estaban emocionados por adquirir nuevas figuras de diferentes equipos. Sin embargo, contra todo pronóstico, Combiner Wars generó mucha polémica. La calidad de las figuras era muy inferior en comparación a las de otras líneas, como Generations o Universe, por poner un ejemplo. Parecía un trabajo práctico de secundaria que entregaron a último momento. No solo algunas figuras presentaban una pobre articulación, falta de detalles, modos alternos poco llamativos, transformaciones aburridas, un plástico horrible, sino que habían muchos repintados, pero en serio, muchos.
Esto hizo que se volviera agobiante ver tantos personajes, pero a su vez tan poca variedad de modelos, y sobre los Combiners, el cual era el gimmick principal de la línea, simplemente pasó sin pena ni gloria. Los Combiners se sentían frágiles y con muy poca posabilidad, por no decir que las manos y los pies eran muy feos. Parecía que se iban a romper solo con la mirada. El 2014 sin duda no fue un buen año para la marca, pero como les dije antes, esto es solo el inicio. Pasemos al 2015, un año que tuvo sus cosas, que en comparación al anterior fue algo decente pero con varios altibajos. Para empezar, el cáncer de Combiner Wars se extendió hasta todo este año, fue donde tuvo más presencia, ya que como dije antes, la línea comenzó a finales del 2014. En este año tenemos que hablar de dos productos que tuvieron relevancia en el fandom. El primero de estos era la nueva serie animada titulada como Transformers Robots in Disguise, también apodada como RID 2015, la cual fungía como secuela a la anterior serie, o sea, Transformers Prime. Hablar de esta serie es un tema delicado, ya que ante cualquier intento de encontrar algo positivo, los fans más acérrimos de Transformers Prime te saltarán a la yugular para después explicarte por qué RID 2015 nunca podría ser mejor serie que Transformers Prime. Si muchos creen que hoy en día el fandom es más agresivo o tóxico por cosas como Transformers One o si ser G1 o no, déjenme decirles que este debate era prácticamente una bomba de hidrógeno al lado de un bebé tosiendo. Iniciar comparaciones entre estas dos series era como abrir la puerta al infierno. Hasta las discusiones sobre el Bayverse y su dudosa calidad eran más sanos que esta mierda. Pero bien, dejando de lado los recuerdos de Vietnam, RID 2015 se alejaba mucho de lo que fue Transformers Prime, ya sea por su trama, su conflicto, su animación, su estilo artístico y su humor. Por obvias razones, a muchos fans no les sentó bien esta serie y la criticaron a diestra y siniestra. A nivel personal, miraba esta serie solo porque me gustaba Transformers, más no porque me llamara la atención el producto en sí. Tenía algún que otro buen capítulo y sus cosas, pero a nivel general, la serie no era nada destacable, aunque si me lo permiten, en su momento disfruté más la segunda temporada que la primera. A todo esto hay que sumar la línea de figuras, la cual no contaba con las clásicas clasificaciones a las que estábamos acostumbrados, o sea, deluxes, voyagers y líderes. Si bien hoy una buena parte del fandom está acostumbrado a que las series animadas no tengan estas divisiones, en su momento para mí y para muchos otros fanáticos fue un golpe duro. Ibas a las jugueterías y te encontrabas con muchas figuras de baja calidad o para un público mucho más pequeño, y esto solo generaba descontento en los consumidores. Quizás lo más destacable eran los clase Warrior, que eran similares a un deluxe en cuanto al tamaño, pero no en calidad u articulación. Teníamos demasiadas cosas, los clase Legión, Mini Constiployers, los ya mencionados Warriors, los One Step, Crash Combiners y mucho más. En teoría todo esto se debía a problemas de presupuesto sobre la línea de figuras de Transformers Prime, lo que llevó a Hasbro a reducir el presupuesto y a bajar la calidad de sus productos. Y hablando de Transformers Prime, tengo que mencionar todo el desastre que terminó siendo la continuidad alineada, un mega proyecto que no salió como se esperaba. No hablaré de esto acá en profundidad porque ya tengo un video en el canal donde cubro esto, así que si quieren pueden ir a verlo. Pero en general había mucho conflicto en los diferentes equipos creativos, lo que llevaba a contradicciones confusas que no ayudaban en nada. Ahora bien, el otro gran producto de este año fue el último videojuego de Transformers publicado por Activision. Rise of the Darkspark fue un disparo en el pie que afectó tanto a la marca como a la misma Activision. Se intentaron recuperar con un nuevo videojuego, el cual seguramente todos conocen. Pero le fue muy mal. El caso de Transformers Devastation es un tanto triste. Era un videojuego publicado por Activision y desarrollado por Platinum Games, estudio conocido por haber creado juegos como Metal Gear Rising o la saga de Bayonetta. La idea de crear un hack and slash ambientado en Transformers era interesante. El estudio llevó a cabo un título fantástico y bien ejecutado. Era un juego muy divertido, dinámico y desafiante. Tal vez era un juego un poco corto y que se sentía que le habían recortado contenido, pero aún así logra divertir, incluso para algunos más que la duología de Cybertron. Lamentablemente, Devastation no alcanzó las expectativas de Activision, no logró generar el suficiente dinero y tampoco pudo atraer demasiados consumidores casuales de videojuegos. También no alcanzó la misma popularidad que tuvo War for Cybertron y Fall of Cybertron. Al final, con todo esto, se cortó toda relación entre Hasbro y Activision, con estos últimos perdiendo la licencia de Transformers. Y para empeorar aún más el panorama videojueguil, el título que estaba desarrollando el estudio británico Jagex, o sea, Transformers Universe, acabó siendo cancelado sin poder llegar a su etapa Gold, quedando solo en la beta. No voy a hablar mucho de esto acá, ya que en el canal también tengo un video sobre el tema, así que al que le interese lo invito a verlo. Lo único que voy a decirles es que habían muchos fans emocionados por probar Transformers Universe. Era un proyecto ambicioso que no llegó a lanzarse al mercado. Si el 2014 fue un año de mierda, el 2015 fue un año deprimente. Teníamos productos con mucho potencial, pero que no fueron bien aprovechados y otros que no lograron causar un gran impacto. Pasando al 2016, este fue un año bastante vacío en lo que respecta al contenido. Las series de Rescue Bots y Robots in Disguise 2015 seguían en
en emisión. No hubo nada nuevo o un cambio relevante, así que no me voy a detener mucho en esto. El 2016 tuvo un pequeño ápice de esperanza con el lanzamiento de la nueva línea de figuras, Titan Return, la cual era la segunda parte de la trilogía de Prime Wars. A diferencia de su hermana mayor, Titan Return tuvo un mejor recibimiento. En esta línea cambiábamos a los Combiners por los Headmasters, Transformers pequeños que se transformaban en las cabezas de otros Transformers. A muchos no nos emocionaba la idea de que todos los personajes de la línea fueran Headmasters. Sin embargo, pese a eso, la línea logró sacar buenas figuras, que al menos tenían una mejor calidad que las de Combiner Wars. A ver, tampoco voy a mentir, no todo era perfecto. Aún seguíamos con problemas de la pintura, el poco nivel de detalle, el plástico de dudosa calidad, etc. Pero al menos lograban proporcionar un mejor nivel de juego. Titan Return fue una línea sólida, con sus fallas, pero dentro de todo mucho mejor que Combiner Wars. Definitivamente era una completa mejora en comparación a la anterior línea. Lamentablemente llegamos al año 2017, el cual dio a luz a dos de los productos más polémicos y criticados de la franquicia, con una calidad más mala y fea que pisar caca descalzo. Comencemos con el más importante. La era de la extinción, como dije, tuvo una gran recaudación, lo que llevó a Paramount a desarrollar una nueva película, The Last Knight, siendo esta la quinta entrega del Bayverse. Además de esto, Paramount, viendo el éxito que estaba cosechando el UCM y todo el dinero que hicieron con las 4 películas anteriores, decidieron crear una sala de escritores que se encargaría de plantear ideas para futuras películas de Transformers y crear un universo cinematográfico mucho más amplio. Es ahí donde surge la idea de crear un spin-off de Bumblebee y una película animada que contara los orígenes de Optimus y Megatron. Aparte de esto, también ya se estaba planeando lo que podría ser Transformers 6, entre otras ideas más que solo quedaron como conceptos sin desarrollar. The Last Knight tuvo un presupuesto mayor al de las 4 películas y una campaña de marketing potente que te vendía esta entrega como la película más importante de este universo. Pese a que la era de la extinción había sido fuertemente criticada por el fandom, había mucha expectativa y curiosidad por esta nueva entrega. Recuerdo que en su momento miraba los trailers de la película con más detalle, sentía que había cierto misticismo en lo que estaba planteando la película. Me generó una emoción mucho mayor que los trailers de las anteriores películas, y sabía que no era el único, ya que por aquel entonces en las redes habían varias teorías y suposiciones sobre lo que podía llegar a pasar. Sin embargo, todos sabemos cómo acabó la película. Su taquilla fue un desastre y se convirtió en la película del Bayverse con menor recaudación. La crítica tampoco fue amable, ya que la destrozaron, hablando de ella como la peor película del Bayverse y una de las peores cintas del año. A nivel personal, traté de engañarme a mí mismo con que la película era buena o incluso la mejor de todas, pero al final terminé aceptando la porquería que era. The Last Knight no solo era un insulto a la inteligencia de los espectadores, sino también un insulto al cine. Lo más crítico de The Last Knight es que no haya sido una mala película, sino que marcó para mal a la franquicia. Véanlo de esta forma: si la película del 2007 atrajo a potenciales fanáticos, esta película espantó a posibles nuevos consumidores, provocando que se vea la marca de mala forma. Y si no me creen, ¿por qué piensan que las 3 últimas películas no lograron ser grandes bombas comerciales como si lo fueron las anteriores películas? Y antes de que alguien con problemas neuronales diga que es porque Michael Bay no dirigió estas cintas, pueden irse yendo ya de mi canal. Obvio que hubieron otros factores, como la competencia o los servicios de streaming, o la misma incompetencia de Paramount, pero The Last Knight sigue siendo un motivo válido por el cual se arruinó la reputación de la marca ante el público casual. La mala taquilla y el mal recibimiento afectó al estudio. La sala de escritores que habían formado se disolvió meses después del estreno de la cinta, y muchas de las ideas que tenían para futuras películas fueron desechadas, menos el spin-off de Bumblebee y la cinta animada ambientada en Cybertron. Dejando de lado la película, pasemos a hablar de su línea de figuras. A nivel personal, considero que sí fue un poco mejor que la de la era de extinción, pero aún así no fue algo destacable. Esta nueva línea presentó alguna que otra figura buena, pero luego otras eran básicamente las mismas figuras que de la línea anterior con cambios en la paleta de colores, o directamente eran figuras muy regulares. Se notaba que Hasbro no quiso invertir demasiado en esta línea, teniendo en cuenta lo mal que le fue la anterior y el mal recibimiento de esta nueva cinta. Al menos no fue tan polémica como si lo fue la línea de la era de la extinción. Ahora tenemos que hablar del segundo producto que salió este año, la serie animada de Prime Wars Trilogy, que comenzó con Combiner Wars, continuó después con Titan Return y luego en el 2018 finalizó con Power of the Primes. Pido perdón de antemano, pero acá no pienso respetar el tema de los años, es más fácil meter estos 3 productos en la misma bolsa. Esta serie fue creada por Hasbro y Machinima. La idea era adaptar las 3 líneas de Prime Wars. Acá no me quiero detener mucho con esto, así que iré al grano. Fue una serie terrible y aburrida. La verdad, no sé cómo hice de pendejo para ver esta serie. Hoy en día, si trato de verla, simplemente me duermo. Las 3 partes son una porquería. La mejor forma de definir esta trilogía animada es como un producto sin alma y personalidad. Entiendo que Hasbro tenía que promocionar sus nuevas figuras, pero el producto presentado hacía ver a Robots in Disguise 2015 como una obra maestra, o incluso hacía ver a The Last Knight como un producto más disfrutable. Era una serie difícil de digerir. Si ya las figuras eran difícilmente aceptadas, la serie fue directamente rechazada
rechazada. Afortunadamente, esta serie fallida murió rápidamente y a día de hoy es poco recordada por el fandom. Pasando a otro tema, aunque relacionado con este último, a finales del 2017 salió una nueva línea de figuras. Power of the Primes fue la última línea de figuras de la trilogía ya mencionada. Al igual que las otras dos líneas, Power of the Primes presentaba un nuevo gimmick, los Titan Masters, los cuales representaban a las chispas de los Primes y hacían un juego similar al de los Pretenders. Para mí, y seguramente para muchos otros, Power of the Primes fue una línea con muchísimos problemas. De Titan Return a esta nueva línea, la calidad había vuelto a bajar bastante, las figuras eran muy malas, la pintura era un desastre, había una gran falta de detalles, las transformaciones eran mediocres o aburridas, había una falta de articulación en varias figuras y volvíamos al exceso de repintados de Combiner Wars, etc. Y hablando de Combiner Wars, un problema que presentó esta nueva línea era que no parecía saber de qué quería tratar. A ver, teníamos esta rara idea de los Titan Masters, pero no eran tan destacables o llamativos como los Headmasters o los Combiners, y se supone que los Titan Masters estaban vinculados con los Primes. Sin embargo, la presencia de estos personajes se puede resumir en un pequeño ladrillo inmóvil con cero personalidad. A su vez, la idea de los Pretenders no había sido muy bien ejecutada. Además, volvíamos a tener Combiners en la línea, incluso algunos personajes que ni debían serlo, como la misma Elita One o los Dinobots. Como verán, Power of the Primes era un rejunte de diferentes conceptos. El 2017 fue un año difícil de sobrellevar, porque básicamente los productos más relevantes eran el equivalente a una patada en los huevos, así que terminemos con esto y pasemos al siguiente año, el 2018. A mi parecer, este año fue el final de esta época de mierda que a mí y a muchos otros fans nos tocó vivir. Power of the Prime se desarrolló en su mayoría durante este año. La mala recepción de la línea provocó que fuera cancelada antes de tiempo, quedándose solo en 3 oleadas de figuras y tirando por la borda cualquier figura futura que estaba por venir. Con esta acción, Hasbro había dado fin a esta polémica trilogía. Creo que con todo esto, queda más que claro que la Prime Wars Trilogy fue un resultado horrible que no logró cautivar a los coleccionistas como sí lo hicieron las anteriores líneas. A nivel personal, la Prime Wars Trilogy fue decepcionante y poco llamativa, siendo quizás las figuras de Titan Return lo mejor de esta, aunque tampoco eran la octava maravilla del mundo. Afortunadamente, en este mismo año tuvimos el estreno de Bumblebee, la película spin-off centrada en el pequeño Autobot amarillo. He de decir que me sorprendió bastante que tuviéramos una nueva cinta de Transformers un año después del desastre que fue The Last Knight. Antes del estreno de Bumblebee, el panorama era bastante frío, realmente no había tanta emoción por esta película. Por un lado, pienso que fue por el impacto negativo que generó The Last Knight, y por el otro, una película centrada en Bumblebee no era algo llamativo. Pero, pese a tener todo en contra, la película de Bumblebee salió bien parada. No solo fue bien recibida por el fandom, sino también por la crítica. No habrá sido el éxito comercial del año, pero eso no quita que la película haya sido muy buena por mérito propio. Es obvio que no fue el agrado de todos y que trajo varios debates con los cuales no me pienso meter en este video, pero quizás el más controversial que trajo a la cinta era si se trataba de un reboot o una precuela a la cinta del 2007. Pero independientemente de este tema, la película fue de buena calidad y, como dije, fue bien recibida por la mayoría. A nivel personal, fui a ver el Bumblebee sin esperar mucho y quedé impresionado. Obvio que si vemos la cinta por fuera de la marca de Transformers no es la gran cosa, sin embargo, al haber estado acostumbrado a una fórmula gastada por 5 películas, luego por 6, era satisfactorio obtener algo diferente y que a diferencia del resto fuera un producto con alma. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de la línea de figuras. No hay mucho que decir porque esta línea era algo muy pobre en comparación a las otras. No estaban las clásicas clasificaciones, en su lugar habían sublíneas con gimmicks baratos. Básicamente fue una línea con un potencial desperdiciado. Es entendible que Hasbro hiciera esto por la mala experiencia que fue de Last Knight, pero aún así se podrían haber arriesgado un poco con figuras más decentes y dirigidas al público coleccionista. Y hablando de esto, en el 2018 tuvimos el nacimiento de una nueva línea de figuras, que en sus inicios fue creada para celebrar el 10º aniversario del Bayverse, siendo esta Studio Series. El objetivo de esta nueva línea era el de lanzar figuras basadas en los diseños finales de los personajes que vimos en las películas, obteniendo en su mayoría buenos resultados. A mí personalmente no me interesaba mucho esta línea, sin embargo Hasbro demostró un buen avance en cuanto a la ingeniería, el modelado y los detalles. Es obvio que alguna que otra figura fallaba en esto, por no hablar de las mochilas. Pero aún así, Studio Series es una línea sólida que nos acompaña a día de hoy de diferentes formas. Más adelante seguiré con esto. Las figuras eran entretenidas, también no eran tan complejas de transformar, no eran transformaciones simples, pero no te terminabas estresando como te podía pasar con figuras viejas. Y para terminar con este año, tuvimos el lanzamiento de Cyberverse, la nueva serie animada para televisión.
Esta serie presentaba una nueva historia, con nuevas versiones de nuestros queridos personajes, y con esto Hasbro le decía adiós al proyecto de la continuidad alineada. No soy tan fan de la primera temporada de la serie, ya que siento que es muy lenta. En esta temporada, Windblade debe ayudar a Bumblebee a recuperar sus memorias, y a su vez a encontrar el Arca, la nave Autobot. La temporada sirve más que nada para presentar su mundo a través de los ojos de Bumblebee, lo cual me pareció bien. Incluso diría que estas eran las partes más interesantes, pero siempre sentí que el ritmo le jugaba en contra. Sin embargo, la serie fue creciendo con el pasar del tiempo, sumando 2 temporadas más y 2 especiales de larga duración. Todo esto fue mucho más de mi agrado, ya que el producto se había vuelto mucho más interesante. Aunque claro, no todo era perfecto y obviamente la serie no era del agrado de todos, pero siento que fue mucho mejor recibida que Robots in Disguise 2015 y la trilogía de Machinima. La línea de figuras siento que se pudo aprovechar mucho más debido al enorme cast de personajes. En su lugar, se enfocaron en hacer figuras de sublíneas para un público más chico. Sí es verdad que luego trajeron deluxes, de ingeniería simple y con algunas controversias. Eran figuras aceptables para lo que estaban destinadas, pero vamos, se desperdició la oportunidad de sacar cosas interesantes como un Whirl o un Bloodshot. Definiría el año 2018 como el año del cambio, una transición un tanto lenta al 2019, donde la franquicia comienza a recuperarse, pero no nos adelantemos a lo que vino después de esta época oscura. Aún faltan cubrir 2 cosas, siendo estas, los juegos de celular y los cómics. No metí esto en los repasos de los otros años porque tendría que haberme puesto mucho más riguroso, así que prefiero hablar de esto de forma aparte. Comencemos con los juegos de celular. Como dije, en el 2015 se terminó la alianza de Hasbro y Activision con Transformers Devastation. Entonces Hasbro empezó a fijar su mirada en el mundo de los juegos para celular y su monetización. Voy a hablar de los 3 más importantes que han sacado hasta la fecha. En el 2015 tuvimos Transformers Battle Tactics, desarrollado por Dina. Era un juego de estrategia donde el jugador tenía que armar un grupo de 4 personajes y enfrentarse contra la IA u otros jugadores. A nivel personal, este juego me había gustado muchísimo. Fue una agradable experiencia. Lamentablemente, el juego cerró sus puertas en el 2016, siendo ahora solo un recuerdo. A su vez, en el 2016 salió el Transformers Earthwars, desarrollado por Space 80 Games. Este es un juego de estrategia mucho más completo que el anterior, donde los jugadores deben subir de nivel para sumar tropas e ir construyendo sus bases. El juego contaba con un sistema de alianzas entre jugadores, clases para los personajes, edificios con diferentes objetivos y un largo etcétera. Aparte, el juego cuenta con pequeñas campañas que narran diferentes historias, aunque sin ser la gran cosa. De los 3 juegos probablemente fue el más exitoso y querido, ya que a día de hoy sigue en pie, recibiendo actualizaciones de vez en cuando. Y en el 2017 tuvimos Transformers Forged to Fight, un juego de peleas desarrollado por Kabam. Lo más llamativo de este producto era que podías enfrentar personajes de diferentes versiones, lo cual le daba un valor extra, pero fuera de eso no era muy destacable. En mi caso diría que fue el juego que menos me gustó. Siento que te obligaban a farmear mucho para subir de nivel o adquirir personajes, lo que hizo que lo abandonara al poco tiempo de su salida. Actualmente sigue en pie, pero se encuentra en una especie de limbo, pero ahora mismo no pienso entrar en detalles. Es comprensible que Hasbro se adentrara en este mundo para obtener ganancias. Al final, el mercado de los juegos de celular cuenta con una gran cantidad de consumidores dispuestos a pagar con dinero real de vez en cuando. Sin embargo, fue triste ver cómo pasamos de juegos como Fallout Cybertron y Devastation a este tipo de juegos. Ojo, no es que quiera menospreciar estos títulos o quitarles mérito. Si Earthwars a día de hoy sigue activo, es por algo. Pero digo que es triste porque no estaban aprovechando al máximo la franquicia. Los juegos de Activision demostraron que, en buenas manos, la marca podía hacer cosas espectaculares, pero Hasbro ya no estaba dispuesto a correr riesgos. Pasando al sector de los cómics, no le di mucha prioridad a estos durante el repaso al ser muy de nicho, pero para hacerla corta y algo simple, el universo AEW continuó desarrollándose hasta que sacaron el evento Crossover Revolution, el cual digamos que no fue el agrado de todos. A su vez, las series queridas como Robots in Disguise o More Than Meets the Eyes habían llegado a su fin, y sus secuelas digamos que no estuvieron tan a la altura. Hubo un cambio en cuanto a la calidad que se notaba bastante, así que la editorial decidió cerrar su historia con la serie de evento titulada como Transformers Unicron, la cual se lanzó en el 2018. Si bien la resolución no fue lo que muchos esperaban en su momento y que pudo ser mucho mejor, para mí fue un cierre digno a este universo y sus personajes. Hubieron cosas que no me gustaron demasiado, pero yo no había mucho que hacer. Ahora solo teníamos que esperar el nuevo universo que estaba planteando AEW para el 2019. Ya estamos cerca del final, gente geek. Perdón que este video haya sido muy largo, pero es que habían muchas cosas de las que hablar. Si llegaron hasta acá, se los agradezco mucho. Como vieron, entre 2014 y 2018, Transformers atravesó una etapa complicada. Para los fanáticos de aquel entonces fueron años difíciles de sobrellevar y hasta cierto punto algo desoladores. Sin embargo, a partir del 2019 comenzó a vislumbrarse un cambio un poco más positivo. Para mí, desde el 2019 hasta, al menos, el 2024, no siento que haya sido una mala época para Transformers, ya
ya que tuvimos varios productos que presentaban una mejor calidad que varios de los que mencioné antes. En el apartado audiovisual continuamos con las otras temporadas de Cyberverse que fueron mejor que su primera temporada, y luego obtuvimos la serie de Earthspark y su temporada 1, que se ganó el cariño del fandom debido a su historia y personajes. Tuvimos una nueva trilogía de figuras titulada como War for Cybertron Trilogy, la cual le da una patada tremenda en el culo a lo que fue la anterior trilogía. Esta nueva trilogía hizo un mejor trabajo, presentando figuras con una ingeniería más manejable, modelos mejor trabajados, transformaciones simples pero divertidas, entre otras cosas, y poco después de que esta trilogía terminara, Hasbro comenzó una nueva titulada como Legacy, la cual, más o menos, iba de la mano de las anteriores líneas en varios aspectos. A su vez, la línea de Studio Series sigue activa, sacando muy buenas figuras y ahora cubriendo otros terrenos, como los videojuegos de Haimon Studios o la película del 86. Si bien no todo es perfecto en esta línea, hay que reconocer que sí saben hacer buenas figuras cuando les conviene. Luego tuvimos dos nuevas películas de Transformers, una decente o simplemente buena, y la otra una obra de arte que se merecía mucho más aprecio. En los cómics tuvimos una corta pero divertida serie de Beast Wars publicada por AEW, para que después la marca pasara a manos de la editorial Skybound, la cual está sacando una serie tremenda y que está cosechando ventas y buenas críticas. Obvio que no todo fue perfecto, obvio que no todos estos productos fueron del agrado de todo el fandom, y obvio que tuvimos otras cosas negativas, como la mala serie animada de War for Cybertron Trilogy de Netflix, las terribles temporadas 2 y 3 de Earthspark, la línea de Earthrise en sí había sido muy criticada, la problemática situación que está afrontando Transformers en el mundo del cine, o el aburrido universo de cómics de AEW que comenzó en el 2019. Pero pese a todo esto, me cuesta creer que vivimos una mala época, o incluso una peor a la que varios vivimos entre el 2014 y el 2018. También me parece un poco exagerado llegar a decir que la marca está muerta. Muchas marcas atraviesan periodos de recesión con cierta tranquilidad, habiendo entonces pocos productos. De nuevo, esta época no fue perfecta, pero fue mejor de lo que tuvimos antes. No me malinterpreten, no es que me conforme con lo que tenemos ahora, porque sé que las cosas podrían ser mucho mejor. Podríamos aspirar a una calidad como la de aquella época dorada entre el 2010 y el 2013, quizás algo todavía mucho mejor. Sin embargo, siento que la situación se fue estabilizando un poco luego del 2018, y eso ya es algo. Quiero volver a dejar en claro que estas son solo mis palabras como fan de la franquicia, que estuvo en las buenas y en las malas, pero que jamás dejo de creer en ella. Pase lo que pase, seguiré dándole mi apoyo a Transformers, porque me encanta la marca y lo que representa para mí. Definitivamente se aproximan nuevos tiempos complicados, pero debemos mantenernos firmes. Transformers está luchando por encontrar su camino, esforzándose por levantarse y volver a ganar fuerza para cautivar nuevos públicos. Aunque el proceso es lento y las malas decisiones corporativas a veces son un lastre, mi compromiso sigue firme. No es solo una cuestión de lealtad, es una conexión emocional que no pienso abandonar. Siempre estaré ahí para ver cómo esta franquicia busca levantarse y aspirar a cosas mejores, y con suerte volver a ganar algo de peso dentro del mundo geek. Y bien, gente geek, espero que este video les haya gustado. Recuerden que pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Me alegra comenzar el 2025 en el canal con este video, uno que quería hacer desde la mitad del 2024, pero que por una serie de complicaciones no se pudo lanzar antes. De nuevo, recalco que esto solo fue mi opinión como fan, es un video ensayo y personal, donde si bien soy objetivo en algunos aspectos, otras cosas solo las digo en base a mi perspectiva. Así que sin nada más que decirles, me despido, gente geek, y que tengan un buen comienzo de año. Adiós.